vamos a retomar, habíamos visto en la charla anterior, el momento en el cual, por los documentos que teníamos, podíamos asegurar que la forma de bailar el tango estamos hablando de las últimas 2 décadas del siglo XIX, las formas de bailar el tango en Buenos Aires y en Montevideo, principalmente en las zonas portuarias, en las zonas de asentamiento de los afro-montevideanos y afro-bonaerenses, era prácticamente la misma. Todo aquello de los certámenes que se cruzaban en las lanchas de un lado para el otro a bailar. Vimos también que a partir de que esa misma manera de bailar estaba vinculada con un doble paso, con una forma, estaba avalado por maestros de danza que estaban afincados en esta zona, en Montevideo y en Salto, y también por coreólogos y musicólogos eminentes que habían hecho su trabajo en Europa, como era el caso de Kursak, que sostenían dos cosas. Primero, que las formas coreográficas americanas que estaban llegando a Europa antes de 1910, a partir de que empezaban a transitar entre las clases más acomodadas de Europa, se iban simplificando, iban perdiendo externalidad de movimientos, movimientos de hombros, movimientos de brazos, movimientos de cadera, se iban cerrando en la cantidad de movimientos. Y que el tango original que llegó a Europa, que logró ver, tenía una forma de doble paso que por la forma que está descrito debe ser muy similar a lo que conocemos como el 2 y 1. Después vimos que a partir de un testimonio de Pintín Castellano, como ya en los años 20-25 se podía reconocer en Buenos Aires a un uruguayo simplemente por la manera de bailar, lo cual atestigua que en esa época ya había dos estilos diferenciados. No que hubiera empezado la diferencia en esa época, con seguridad empezó mucho antes. Y vamos a explorar un poco ese antes y por qué comenzó. Uno de los elementos detonantes es lo que ocurre en París. En el 900 el tránsito entre Buenos Aires y París era extremadamente intenso, hasta el punto de que en el siempre agobiante verano porteño, familias enteras y barcos transatlánticos enteros eran ocupados por familias de los sectores más acomodados de la sociedad, obviamente por familias argentinas de Buenos Aires y del interior, pero afincadas la mayoría en Buenos Aires, que iban a pasar el verano austral, o sea el invierno boreal, lo iban a pasar a Europa y principalmente a París o a Londres. Estamos hablando de cientos y miles de personas probablemente, solamente en las temporadas de verano, hasta el punto de que llevaban no solo iban familias enteras con todos los amigos y allegados y todo el servicio doméstico de esa familia, cada familia podía transportar unas 25 o 30 personas mínimo, sino que en muchísimos casos llegaban a transportar hasta vacas y terneros para tener leche durante el viaje. En esos niveles estamos hablando. Y ocupaban hoteles enteros en París y en Londres. Esa famosa oligarquía de la carne de Buenos Aires, que fue extremadamente poderosa y que lo sigue siendo, ¿no? Pero que fue muy, muy poderosa en esa época. Independientemente de esto, muchos de los jóvenes de clase más acomodada pasaban su juventud en París y estudiaban muchos en Europa y en París y venían con títulos de Europa. O sea que el tránsito era muy fluido entre Buenos Aires y París. ¿Cómo empieza la relación del tango con París? Bueno, una de las primeras personas, yo digo, este era un bailarín famoso de estos primeros años, el Vasquito Aín, Casimiro Aín, o también conocido como el lechero porque fue una de sus profesiones. Casimiro Aín testimonia él mismo: mi primera salida del país fue allá por 1903. No sabiendo qué hacer en Buenos Aires, me embarqué sin rumbo en un vapor que me condujo a Inglaterra. Estuve un mes en Londres y de allí pasé a París. Con 2 amigos comenzamos a recorrer bares y cabarets con una guitarra raída y miserable y un violín destartalado. Formamos un terceto errante y pintoresco. Yo comencé a bailar el tango criollo. El éxito que tuvimos fue rotundo. Empezamos a ganar dinero a granel. De París fui a España, donde después de una breve estadía regresé a mi país. Bueno, lo primero que hay que decir es que
que Casimiro ahí tenía dos cosas que lo hacían famoso. Una de ellas es que fue un eximio, un excelentísimo bailarín, y otra es que era bastante mentiroso. Entonces, este testimonio que él da y que no hay ningún elemento de prueba, no presenta ningún testimonio de nadie más que lo acompañe, ni ningún volante promocional que hayan tenido, ni ningún afiche de ningún cabaret en Europa en 1903, lo pone como pionero. Si esto es verdad, él es el primero en haber llegado a Europa y fue el que a sus hombros llevó el tango a Europa. Probablemente no sea verdad. Ahí lo tenemos después arriba. Esto ya es después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, bailando en un cabaret en París con una conocida. Me gustaría traer esa foto de bombacha y rastra, espuelas en los pies y todo. Casimiro ahí era de la zona del abasto también, y yo creo que nunca había visto una vaca de cerca más que en la carnicería, pero era lo más común que en aquella época se disfrazaban de gauchos para ir a Europa, bailaban tango disfrazados de gaucho con una mujer bailada cabaretera. Pero eso ya hace en los años 20. En estos primeros años no. Casimiro ahí también se va a hacer, hay una anécdota un tanto mitológica que un papa, en esa época hubo 3 papas bastante seguidos, un papa había convocado a un bailarín de tango para que bailara en el Vaticano para decidir si el tango era pecaminoso y la iglesia lo tenía que excomulgar o no. Eso tampoco nunca se pudo comprobar, el mito existe. Algunos investigadores fatigaron los archivos vaticanos buscando en los diarios de bitácora de las actividades de los diferentes papas, un registro de eso, nunca apareció nada, pero el mito existe. Y por supuesto Casimiro ahí dice que fue él. O sea, no solo fue el primero que llegó a Europa, sino que también fue el que bailó delante del Papa, y también dice que fue el primero que ganó un campeonato mundial de tango que se hizo en realidad en 1912 en París, que ese sí probablemente lo haya ganado, pero que no era un campeonato mundial de tango, era lo que se llamaba un campeonato de danzas modernas, donde se bailaban muchas danzas que en ese momento estaban de moda, entre ellas el tango, y probablemente sí, él ganó ese concurso. Pero esto, bueno, es un poco anecdótico, ¿no? Este es el que canta primero yo. Hay dudas importantes y razonables. De lo que tenemos documentado, y probablemente también de esto que tenemos documentado, hay algunos colegas investigadores que han encontrado algunos elementos que pueden poner que haya habido algunos pioneros anteriores, pero que no estaban tan documentados. Las primeras grabaciones en Europa de tango con seguridad, el primer viaje, se hace a partir de un terceto de personas que envía la Casa Gat y Chávez. La Casa Gat y Chávez era una especie de tienda por departamentos, parecido a lo que acá tenemos como London Paris, pero muchísimo más grande, que había en Buenos Aires, que se dedicaba a vender de todo lo que se pudiera vender. Entre esas cosas habían conseguido unos equipos de grabación de audio, allá por el 900, y se comenzaron a hacer grabaciones de música en la Casa Gat y Chávez, que se convirtió también en estudio grabador. Ahí traje una muestra. Y había muchos cantantes estrellas en aquel momento que grababan para Gat y Chávez. Primera cosa que grababan, yo creo que acá no va a salir, alcance. Entonces, lo que les quería decir, quería hacerles escuchar. En aquel momento, los músicos que grababan música, algunos uruguayos que iban a Buenos Aires y otros músicos que estaban, Alfredo Gobi era uruguayo, su esposa Flora Gobi era chilena y Villoldo era argentino. Fueron los primeros que viajaron a cuenta de la Casa Gat y Chávez. ¿Cómo viene esto? Bueno, Gat y Chávez hacía grabar música, pero no tangos, porque los tangos todavía tenían muy mala prensa. Entonces,
a los mismos músicos que en los lugares nocturnos y los lugares de los que ya hablamos el otro día cantaban tangos y habaneras y milongas, los hacían cantar música principalmente española y del género chico de la zarzuela y canzonetas italianas. Era lo que se grababa y era lo que le vendían a los sectores pudientes de clase media acomodada para arriba, que eran los que tenían primero suficiente dinero como para poseer un gramófono o una vitrola y para comprar los discos, que no eran baratos, eran muy caros. Ese sector de la sociedad teóricamente no consumía tango, consumía esto, entonces le hacían grabar esto. Como los equipos que tenía Gatti Chávez para grabar eran de segunda mano, cuando quiso hacer grabaciones de mayor calidad, empezó a generar una especie de excursiones, de viajes para ir a grabar a Europa. Contrataba para que grabaran en Europa. Eso se ha seguido haciendo hasta hace muy pocos años. O sea, cuando se quería grabar mejor, se grababa en Norteamérica o se grababa en Europa. Gardel mismo tuvo tanto tiempo en Nueva York, pues estaba grabando en Nueva York. Entonces, llevan a los Gobbi y a Villoldo. Los Gobbi, y esto es importante tenerlo en cuenta, fueron durante muchísimos años, y tal vez hasta ahora, sin duda en ese formato de los discos de los cilindros y los discos de pasta del 75 de la primera época, las personas en el mundo que más grabaron. Se los llamaba los reyes del gramofón, ahí había la manera como se promocionaban, y grabaron miles de discos en Buenos Aires, en Europa y en Norteamérica. Después eran realmente unas estrellas importantes en esa época. Villoldo era una estrella naciente, era una persona que estaba empezando en este momento a ser importante en la música. Villoldo, el autor del Choclo, ¿no? Eso es una muestra más o menos de cómo eran las condiciones de grabación en aquella época. Ese es un video que después capaz que lo vemos porque tiene otro elemento de extremada importancia. Estas personas fueron a Europa a grabar lo que ellos grababan. Estas canzonetas, estas cuplés y estas cosas de zarzuela. En Europa, la misma empresa grabadora se interesó porque lo que ellos hacían durante los intervalos, que era tocar lo que a ellos les gustaban, que eran tangos. Y entonces empezaron a grabar esos tangos y empezó el éxito en Europa. Esos son los datos más certeros que tenemos de las primeras incursiones en Europa en torno al año 1907. Como siempre, un uruguayo metido en el medio. A partir de ahí se empieza a desencadenar una fiebre. Empiezan en Europa a querer bailar también el tango, porque ven bailar el tango a veces a los músicos entre ellos, a los bailarines entre ellos, no por esa historia que ya hemos desarmado en otra charla anterior de que los hombres bailaban entre ellos, sino porque sí se pueden bailar entre ellos por embromar. Esa es la importancia de ese testimonio que conseguimos ahí, que me lo cedió un importante investigador argentino, que vamos a ver varias cosas de él hoy. Pero esto es muy importante. Más allá de que no se escuche muy bien, es una persona grabando con un violín y los otros músicos que seguían cantando, estarían tomando otra cosa, mientras graba, de aburrido nomás, se ponen a bailar entre ellos. Ni por una reivindicación de las prácticas no heterosexuales patriarcales, de aburrido nada más.
Era lo que pasa, una sesión de grabación lleva mucho tiempo, muchas horas, volver a tomar, si dejábamos esa grabación, en un momento iban a venir que venía un señor y lo cortaba y había que empezar de nuevo, porque por esa bocina de cobre iba el sonido hasta una púa con un disco de cera que se empezaba con el movimiento de la púa a grabar. Era una cosa increíble. Ahora las sesiones de grabación son largas y aburridas para los propios músicos, imagínense en aquella época. Eso pasaba, y pasaba también cuando al poco tiempo empezaron a haber espectáculos de orquesta, los tipos del propio entusiasmado se ponían a bailar entre ellos y a embromar, y la gente quería aprender a bailar. Y empezó a recurrir para aprender a bailar a los propios maestros de danza que tenían esas familias aristocráticas, que fue en las que empezó a aprender el tango, y esa familia, esos bailarines, esos maestros de danza, no sabían bailar el tango, inventaron coreografías alternas que podían salir, no funcionaron, y empezaron poco a poco a correrse la bola, y bailarines importantes, algunos porque ya eran músicos, como el uruguayo Saborido, que lo vamos a ver ahora dentro de poco, y otros más, y este mismo Casimiro Aín que vimos recién, empezaron a viajar a Europa a tratar de hacerse un prestigio y hacer un poco de